Hola chicas y chicos, bienvenidos una semana más a mi canal y como estáis viendo en la pantalla, esta semana os voy a enseñar este top fruncido de aquí que se ha hecho como muy viral en Instagram y la verdad es que es súper fácil de hacer. He decidido empezar una serie de vídeos como recreando las tendencias que más se ven por Instagram y he decidido empezar con este top para ahora para verano que como ya os he dicho es súper rápido de hacer y también es súper fácil. La verdad es que al principio cuando lo empecé a ver no sabía si odiarlo o amarlo, pero al final me ha acabado ganando, así que os dejo ya con el tutorial. Vale, este es el patrón que he hecho, como veis es más pequeño de arriba que de abajo para que tenga un poco de forma, pero también lo podéis hacer cuadrado si se os hace más fácil. La parte de arriba la he hecho de 60 y la de abajo de 74, el largo total lo he hecho de 26, ya con los centímetros puestos. Las tiras, como veis, las he hecho de 3 centímetros, que luego las iremos planchando y doblando, como os enseñé en el vídeo del vestido, para que se nos haga finita, y he hecho 2 tiras de 1,5 metros, que luego las uniré también. Lo primero que voy a hacer va a ser unir las dos piezas cosiendo a 1 centímetro todo el contorno y dejando un espacio de unos 3-4 centímetros para luego poder darle la vuelta. Una vez cosido vamos a darle la vuelta por el espacio que hemos dejado. Una vez le hayamos dado la vuelta, con ayuda de unas tijeras o cualquier cosa puntiaguda, vamos a empezar a sacarles las esquinitas. Si vuestro tejido fuera muy grueso, lo que tendríais que hacer sería vaciarlas un poco, cortar un poco el centímetro de costura antes de darle la vuelta. Pero bueno, en mi caso, como la tela es bastante fina, las esquinitas se marcan bien, entonces no hay problema. Para unir las tiras las pondremos como en posición de L, como estáis viendo, y lo coseremos en diagonal. Y cortaremos el exceso de tela y ya lo tendremos hecho. Ahora lo que haremos será planchar toda la pieza de delante para que nos quede bien asentado. Una vez le hayáis pasado la plancha, opcionalmente podéis pasarle también un pespunte bien al borde por todo el contorno, pero yo en mi caso no lo he hecho. Cuando tengamos el cuerpo planchado vamos a planchar las tiras. Yo, como veis, he utilizado el método de poner un alfiler en la tabla de planchar e ir planchando poco a poco. Primero doblo las esquinas hacia el centro y una vez tenga todo planchado lo doblo por la mitad y lo vuelvo a planchar. Cuando lo tengáis todo tendréis que pasarle un pespunte bien al borde para que quede cerrada la tira. Ahora vamos a hacer los canales por donde pasarán las tiras. Yo he medido 4 centímetros desde arriba hasta la primera línea y después he hecho otra línea a 1,5 centímetros. Y en el bajo de la pieza haremos exactamente lo mismo, 4 centímetros hacia arriba o hacia el centro y después otra línea a 1,5 centímetros. Pasaremos un pespunte por encima de las 4 líneas para crear el canal. Y también aprovechamos para cerrar la abertura que teníamos hecha. Una vez hayáis cosido las 4 líneas, vamos a descoser el bordecito, como veis en el vídeo, para poder meter la tira. Ahora, con ayuda de un imperdible, lo enganchamos en el extremo de la tira y lo vamos a pasar primero por la parte de arriba del top, o sea, por lo que sería la parte superior. Si el patrón que habéis hecho es tipo trapecio como el mío, pues lo primero que hay que hacer es pasarlo por la parte pequeña.
Una vez la hayamos pasado, vamos a pasar ese extremo por la parte de abajo, haciendo como un asa. Y cuando hayamos terminado de pasar esa tira, vamos a quitar el imperdible de ese extremo, lo pondremos en el otro y volveremos a pasar por la parte de abajo, en dirección contraria al que acabamos de pasar. Básicamente hay que hacer como un 8, en la parte de arriba solo pasa una vez la tira y en la parte de abajo 2. Cuando lo tengamos todo, ese ya va a ser el final del circuito y le podremos hacer un nudo al final de la tira. También podéis acabarlo cosiendo, pero bueno, yo he decidido hacer un nudito que también me gusta cómo queda. Ahora ya lo último que tenéis que hacer es fruncirlo a la medida de vuestro pecho y ya estaría acabado. Gracias al circuito este que hacemos con la cinta podemos regular el tamaño de las sisas y el tamaño del lazo y todo lo que necesitéis. Entonces es un top completamente multitalla. Y así es como queda el resultado. La verdad es que al principio no tenía ninguna fe en que me fuera a quedar bien, pero la verdad es que me gusta bastante. Para hacer este top os recomiendo que utilicéis telas finas o tipo satinada, que es como más lo he visto yo. Yo en mi caso he utilizado una tela de algodón como de sábana, un poco fina, tampoco muy gruesa, y la verdad es que me gusta mucho cómo ha quedado. Al darle la forma de trapecio también hacemos que nos cubra un poco mejor el pecho por la parte de la axila y como veis se puede mover completamente a vuestro gusto, podéis fruncirlo más hacia el lado o más hacia el centro. Así que nada, espero que os haya gustado un montón el tutorial y que os animéis a recrearlo y si lo hacéis por favor enviadme fotos a mi Instagram que os lo dejo en la información del vídeo. Si tenéis algún top que hayáis visto que también queréis que recree, decídmelo que lo intentaré hacer. Y nada, pues dicho esto, nos vemos ya la semana que viene.